El allanamiento y la incautación no son medidas definitorias, solamente son medidas provisionales en términos de cautelar más adelante el pago de la reparación civil. Y estamos conectados ahora telefónicamente con el abogado penalista Luis Lamas Pucho. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Siempre, muy buenos días, Nicolás. Siempre consultándote las dudas que se presentan. No, siempre a tu disposición, a tu grata disposición. El juez Chávez Tamariz acaba de volver prácticamente a foja cero y acláranos si esto no es así. La acusación contra Pedro Pablo Kuczynski, que incluía prisión que sumaba en total 35 años de cárcel. ¿Qué implicancia tiene esto? A ver, vamos por partes, ¿no? Claro. Lo que ha hecho el juez Tamariz es, sobre la base de una solicitud de tutela, ha dispuesto que la acusación regrese a la Fiscalía para que se finiquiten diligencias en el plano de las pericias contables que no se terminaron durante la investigación, pero que sin embargo, por decisión del fiscal Domingo Pérez, se formalizó la acusación. Entonces, la defensa de Pedro Pablo Kuczynski consideró pertinente recurrir en la vía de tutela al juez para decirle que estaban afectando el derecho de la defensa, en tanto que no se había finalizado las pericias contables, que en una investigación sobre el lavado de activos son pues verdaderamente importantes. Entonces lo que ha ordenado el juez es ya muy bien, la acusación no se va a poder discutir hasta que no se finiquite el tema contable, y una vez que ha terminado y han llegado a las conclusiones los peritos contables, recién se tendría que volver a formalizar la acusación para poder haber subsanado esa omisión que afecta pues, evidentemente el debido proceso y el derecho a la defensa, ¿no? Porque lo que ha dicho el abogado de Pedro Pablo Kuczynski es que el Ministerio Público cerró la investigación cuando no debía hacerlo, es decir, porque si faltaba algo tan importante como la pericia contable financiera, ahí es donde se plantean los problemas, ¿no? Si hay desbalance, el origen de los fondos, etcétera, ¿no? Desde tu punto de vista, Luis, ¿tiene razón o no tiene razón el juez Chávez Tamariz en su decisión? Sí tiene toda la razón el juez y tiene la razón la defensa, en términos que al no haberse finalizado el debate contable, ¿cómo es que se cierra la investigación y se formaliza una acusación? Lo cual de ninguna manera tampoco significa que esa acusación en una segunda oportunidad tenga que ser declarada nula. Lo que pasa es que cuando se llega a la etapa de la acusación se somete a un control, y para someterla a control a la acusación tiene que haberse realizado todo lo que se tenía que hacer durante la investigación preparatoria. En este caso, tratándose de pericias contables, que son fundamentales en las investigaciones sobre el lavado de activos, no se terminaron de llevar a cabo como debió haberse hecho. Y la defensa de Pedro Pablo Kuczynski consideró que se estaba violando su derecho y por lo tanto, habiéndose ya formalizado la acusación, argumentó de que en esa acusación se estaba violando el derecho porque no se había terminado el tema contable. El juez Tamariz le ha dado la razón, ha regresado la acusación para que continúe la investigación, y en esa investigación solamente se finiquite el tema de la pericia contable, para que una vez que los peritos han concluido cada uno de ellos con sus propias conclusiones, el fiscal Domingo Pérez tendrá que volver a presentar la acusación habiendo subsanado ese aspecto para someterla a debate. ¿Y esto cuánto tiempo puede tomar? Mira, en realidad solamente estamos hablando de las pericias contables.
Eso debería resolverse a más tardar en un par de semanas, citando a los peritos para que se sometan al procedimiento que está establecido en el Código Procesal Penal, una vez que han finiquitado su labor de carácter pericial contable, emitirán sus conclusiones inmediatamente y el fiscal las incorpora y formaliza por segunda vez una acusación. Eso debe ser a lo más entre 2 y 3 semanas, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta que me da vueltas hace días a raíz de estos allanamientos e incautaciones que se realizaron en relación al caso de la Universidad Alas Peruanas. Hoy día ha estado el gerente de Alas Peruanas acá indignado, porque lo que él dice es que la Universidad Alas Peruanas fue víctima de los Ramírez, ¿no? Que la universidad facturó en total 1.600 millones de dólares y que lo que ocurrió no es que ellos metieron dinero, sino que sacaron dinero con mecanismos irregulares, pero que la cooperativa de Alas Peruanas ha recuperado desde el 2020 el control de la universidad, que ya no están los Ramírez, que ellos han proporcionado información a la Fiscalía y sin embargo la Fiscalía los ha pasado de víctimas del delito de fraude en la administración de personas jurídicas a investigados, los han allanado y les han quitado sus inmuebles, que además han dejado en el aire más de 7.000 alumnos. Entonces, ¿cómo es posible que ocurra algo de esta naturaleza, Luis? A ver, lo que pasa es que es un tema que tiene cierta complejidad y que se presta pues a una serie de controversias, ¿no? El allanamiento y la incautación no son medidas definitorias, solamente son medidas provisionales en términos de cautelar más adelante el pago de la reparación civil. Pero política... Uy. No sé, creo que se quedó sin baterías el motor Lama Pucho, porque ese sonido es como cuando te quedas sin baterías, ojalá que no. A ver, ¿logramos reconectarnos, señora Magariño? Sí. Acá lo que sorprende, que es lo que le quería preguntar a Luis Lamas Pucho, es lo siguiente. Él acaba de decir que estas medidas son provisionales, ¿no es cierto? Pero ya el exministro de Justicia, el doctor Tello, estuvo primero en la conferencia de prensa, que no tenía que... ¿Qué hacía el ministro en una conferencia de prensa en la Fiscalía? Repartiendo locales. ¿Y qué pasa si la actual administración de Alas Peruanas demuestra que tiene la razón? Que los Ramírez no tienen ya nada que ver con ellos y que esas propiedades son de ellos y fueron adquiridas legítimamente, entonces que se la van a devolver. O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Y quién se va a hacer responsable de las condiciones en las que se devuelvan y del perjuicio que les han causado los meses que no tengan en sus manos esos locales que se supone deben ser usados para que estén estudiantes ahí siguiendo sus cursos universitarios? Eso es lo que no... Sí, Luis, la pregunta era, tú acabas de decir, medidas como la incautación son provisionales. Sin embargo, el día de la conferencia de prensa de la Fiscalía estaba el ministro de Justicia, Tello, el exministro de Justicia, repartiendo los locales incautados. Este va a ir para es más, entiendo que ya los repartió por la denuncia que salió en la República. Ya los repartió. Entonces es una locura. Porque es un tremendo error de contenido político, aunque el manejo de los inmuebles incautados depende del Ministerio del Interior, que a raíz de la creación de una institución es la que administra el manejo de los bienes incautados. Sin embargo, la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, en un caso que tiene evidentemente un sesgo muy importante en la discusión política, claro, automáticamente fue considerado pues como una injerencia y un despropósito, porque esto es un tema que se tiene que resolver exclusivamente en cuanto a la investigación que está realizando el Ministerio Público con la presencia de los abogados para defender y esclarecer estos hechos, ¿no? Otro tema que llama la atención es, esta mañana a solicitud del equipo especial Lavajato se ha autorizado el allanamiento de los locales de
de los concesionarios de los peajes, pero también del estudio Checopar. Y esto pone en discusión cuál es el límite, ¿no?, entre el ejercicio de la defensa, Sí, claro, y la comisión de delitos. O sea, sí, mira, los allanamientos son diligencias que están establecidas en el proceso penal y se ponen en práctica cuando hay una investigación. Tienen por objetivo acceder a una información que se encuentra en un local, en un inmueble, que de acuerdo a la secuencia de las investigaciones resultan importantes para esclarecer los hechos. Entonces, el allanamiento se solicita a un juez, se le fundamenta las razones por las que hay que allanar ese local para efecto de evitar alguna violación de los derechos constitucionales respecto pues a la propiedad privada, pero el juez, sobre lo que dice el fiscal y sobre los elementos de convicción que el fiscal le hace ver al juez, el fiscal dice sí, efectivamente hay una necesidad imperiosa de ingresar a ese inmueble porque hay información de que habrían documentos en ese inmueble o información virtual que la Fiscalía necesita acceder a ella para poder aclarar los hechos. Si yo no tengo ninguna responsabilidad, más allá de lo incómodo que puede ser una diligencia de allanamiento, porque en muchos casos, como tú sabes perfectamente, a veces los allanamientos se hacían a las 3 de la mañana, sí, claro, rompían la puerta, estaban los medios de comunicación, el allanado salía con una cara de asustado, sorprendido, y eso se convertía pues, en una noticia impactante para toda la opinión pública. Pero en rigor, el allanamiento es una diligencia judicial que tiene por finalidad esclarecer los hechos, por supuesto, respetando los derechos de los investigados y con la autorización de un juez. está claro. Muchas gracias, Luis, como siempre, por Ya, atendernos. bien, hasta otra oportunidad. Muy gentil. Luis Lamas Pucha ha estado con nosotros, Hola. abogado penalista.